El día 17 de diciembre, martes, se me envía por WhatsApp por parte del presidente del Gobierno de Canarias un borrador para una medida excepcional, extraordinaria de distribución de menores no acompañados. 48 horas después, estando yo en Canarias, tenemos un encuentro personal, el presidente del Gobierno de Canarias y yo, en el que les traslado algunas cuestiones sobre ese borrador y también le comunico que se ha trasladado a los servicios jurídicos de política territorial y de otros ministerios para su análisis y para su valoración. Hemos tenido varias conversaciones estos días, en Navidades, el presidente Clavijo y yo, y el pasado día 3, desde el Gobierno de España, se trasladó de los servicios jurídicos de política territorial, correo electrónico al secretario general de Presidencia y a su jefa de servicio, en el que le trasladábamos que veíamos esa propuesta para avanzar como posible, que teníamos algunas dudas, como por ejemplo el mecanismo legislativo, si debía ser decreto ley o, para salvar también el que pueda tener un trámite mucho más seguro, una proposición de ley, también derechos de los menores, el tema de los niños indubitados o dubitados, cuestiones pero que nos poníamos a disposición de trabajar al respecto con el Gobierno de Canarias. Yo no sé si es que no le han trasladado bien la información al presidente de Canarias, pero no es verdad que no hayamos estado en contacto estos 20 días con el Gobierno de Canarias y lo vamos a seguir haciendo. Dicho esto, la propuesta del Gobierno de España sigue siendo una solución definitiva, estructural, como es la modificación del artículo 35, en la que siempre el Gobierno de España, los partidos que sustentan el Gobierno de España y otras formaciones políticas han votado sí, han dado pasos y son otras las que lo han impedido, incluso su admisión a trámite. Y vamos a trabajar al respecto. En ese sentido, hay compañeros que están llevando las negociaciones con otros grupos políticos y seguimos negociando. En este caso me pregunta usted por el grupo de Junts, seguimos negociando con ellos y si decimos que seguimos negociando es que no hemos cerrado la negociación. Es el señor Clavijo el que dice que tiene el apoyo de Junts. Sería bueno que Junts lo manifestara. En cualquier caso, tenemos que pulir ese mecanismo legislativo. Y yo seguiré como ministro de Política Territorial en este caso y como responsable de la Comisión Interministerial de Inmigración, buscando las soluciones y apartándome de la polémica. Es verdad que tengo que responder cuando hay cuestiones inexactas y creo sinceramente que comenzando este año ya estaríamos en otra situación si hace unos cuantos meses se hubiese admitido a trámite 23 de julio del año 24 la proposición de ley. Hoy tendríamos a esos niños distribuidos en el conjunto del país, en mejor estado, yendo a colegios, formándose, integrándose, aprendiendo nuestras lenguas y no como están en Ceuta, Melilla o en Canarias, pero en eso los responsables no son los compañeros del Gobierno de España ni los grupos políticos que hemos votado sí, son los que lo han rechazado. Respondo a la parte última de las preguntas. El 20 de noviembre de 1975 fallece Francisco Franco, que era el dictador que durante 4 décadas gobernó a golpe de látigo y después de una guerra civil con un alzamiento militar ilegítimo, los designios de España durante 40 años. Y si bien tenía en su cabeza dejar todo atado y bien atado, lo que ocurrió fue otra cosa por fortuna. Lo que ocurrió fue que se pusieron los pilares fundamentales y los cimientos con una transición primera, luego con una convocatoria electoral, luego con una constitución de la España que hoy disfrutamos, en la que podemos, como dije antes, votar y defender la democracia. Sobre la polémica de que, lógicamente, una dictadura después de 4 décadas no muere el mismo día que muere su dictador, porque quedan, lógicamente, pues rejos que se mantienen durante un tiempo, también hay que decir que, y si miramos las conmemoraciones de otros países, hablamos de la Revolución de los Claveles en Portugal, hablamos de la caída del muro de Berlín en Alemania, hablamos de los actos de conmemoración de la libertad de Francia tras la Segunda Guerra Mundial o incluso de Italia, siempre se ha partido para sus homenajes, incluso con la caída de la dictadura en Grecia, justamente cuando caían los sistemas opresores. Y por tanto, hemos establecido que ese es el momento en el que tenemos que celebrar. Y creo que el verbo es el correcto, celebrar la democracia y la libertad. Eso no quita para que podamos hacer otros actos en el año 2027, en el 2028, las primeras elecciones democráticas tras la muerte de Franco, la aprobación de la Constitución. No quita una cosa que se haga lo contrario, ¿no? Y por tanto, el llamamiento que se hace desde el Gobierno de España, que lo hemos hecho desde el principio, es que nos juntemos todos para defender y todas, para defender y para preservar, ojalá que sea para siempre, la democracia y libertad, que por supuesto no es perfecta, pero indudablemente lo que no lo es la dictadura, el totalitarismo que sufrimos durante 40 años. Por supuesto que el papel de la Casa Real fue fundamental en esos primeros años.
repito, por suerte no se quedó todo atado y bien atado, se apostó claramente por una aprobación de la Constitución y una monarquía constitucional. Y habrá, lógicamente, y de aquí también agradecemos la respuesta de la Casa Real, que va a participar en actos en este año 2025, el papel de su Majestad el Rey y de la Casa Real en su conjunto. Y no le podemos dar en estos momentos un dato de cuál es el presupuesto, es un conjunto de actos determinados, pero nos comprometemos a, en una próxima sesión, poder trasladarle esta información que usted requiere. Sobre las dos preguntas que me hacía Fernando, lógicamente los liderazgos territoriales, en este caso del Partido Socialista, que saben, ustedes conocen, que están abiertos además durante estos meses, lo van a decidir los militantes de esos territorios. Y por tanto les corresponde a ellos decidir quiénes serán los futuros secretarios o secretarias generales de cada uno de esos territorios, porque además así son las reglas de juego dentro del Partido Socialista y evidentemente me permitirá también que me quede hasta aquí, sobre todo un poco por respeto a la mesa a la que estoy sentado y seguramente cuando se celebren las distintas ruedas de prensa dentro del Partido Socialista les pueden dar explicaciones sobre esta cuestión. Ahora bien, yo desde luego creo que es perfectamente compatible el poder desempeñar y desarrollar distintas funciones, y además es que hay también una larga hemeroteca de dirigentes de partidos, incluso de otros partidos políticos, que eran presidentes autonómicos y además secretarios generales, y así un largo etcétera. Pero aquí lo verdaderamente importante es que quienes deciden y eligen quiénes van a ser los líderes territoriales del Partido Socialista son los militantes de este partido. Y sobre la pregunta que me hacía usted sobre el fiscal general del Estado, le voy a trasladar la misma, si me permite, la misma respuesta también que decía el presidente del Gobierno en su última comparecencia. Desde luego, un máximo respaldo del Gobierno al fiscal general del Estado, pero además, si me permiten, oigan, durante muchas semanas, incluso durante meses, se han escuchado muchas horas de tertulia, se han leído y han corrido ríos de tinta hablando sobre el fiscal general del Estado y, sin embargo, lo digo esto porque a veces parece que estemos viendo un poco el mundo al revés, en el sentido de, desde luego, este Gobierno siempre va a estar al lado de quien defiende la verdad y no de quien propaga los bulos. Tenemos esa sana costumbre de estar, sobre todo, al lado de quienes persiguen el delito y no de quienes lo cometen. Les digo esto porque no deja de ser curioso que, evidentemente, desde el respeto a que se hagan todas las preguntas que se consideren, que aquí la cuestión y el quid de lo verdaderamente importante es que hay una persona, en este caso que es la pareja de la presidenta Ayuso, que reconoce haber cometido dos delitos y que creo que a fecha de hoy, si no me falla la memoria, me parece que no ha ido todavía ni a declarar. Con lo cual, creo que aquí el verdadero objetivo y la verdadera lupa sobre esta cuestión tendría que recaer sobre esa persona que ha reconocido que ha cometido dos delitos. A partir de ahí, sobre el fiscal general del Estado, máximo apoyo y máximo respaldo por parte de este Gobierno. Sí, muchas gracias. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, yo creo que tenemos que ser todos conscientes de que esto es una prioridad del Gobierno, es una prioridad, es un compromiso de llevarlo a cabo y cuando digo lo antes posible es que esperamos poder llegar a un acuerdo dentro del marco del arco parlamentario en este año 2025. Esto lo que queremos hacer es que esto sea una realidad, este compromiso, esta conquista de este derecho para los trabajadores cuanto antes. Y yo creo que ese mensaje, hemos estado hablando antes del crecimiento equilibrado y para mí el modelo que funciona es aquel que consigue hacer cada vez el pastel más grande, ese crecimiento de nuestra economía y hacerlo conquistando derechos, ¿no? El siguiente que vamos a conquistar es el de la reducción de la jornada y queremos hacerlo de manera eficiente, de manera eficaz y sostenida en el tiempo. Y para ello pues estamos poniendo toda la carne en el asador, todo nuestro esfuerzo para conseguirlo lo antes posible. Y luego me ha preguntado sobre el SMI. Sí, el SMI nosotros nos hemos dado un marco que yo creo que es bastante eficiente también a la hora de valorar las subidas del SMI. En estos últimos años lo que hemos hecho es converger ese salario mínimo interprofesional al 60% del salario medio. Y este es en el marco en el cual las subidas anuales van a tener que evaluarse y tenemos una comisión de expertos en la que además están presentes varios ministerios, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, donde se dará
se darán recomendaciones, normalmente un rango dentro del cual cumpliremos precisamente con esta subida que acompañe al resto de la economía, que acompañe a la evolución del salario medio y a esa referencia del 60%.